Amados, buenas tardes. Hoy día, en esta clase de Romanos, vamos a estar viendo la última parte del capítulo 14 y los 7 primeros versículos del capítulo 15. Y seguimos leyendo sobre el tema que está tratando el apóstol, sobre las relaciones de los hermanos en las congregaciones, y especialmente las relaciones de los que ya son maduros en la fe, que llevan un tiempo con el Señor, y los que llevan poco tiempo, los nuevos convertidos, y los que son débiles en la fe. Entonces, si podemos orar para seguir con este tema que nos concierne a todos como parte del cuerpo de Cristo. Si pudieran cerrar sus ojos. Gracias. Bendecimos tu nombre, Padre que estás en los cielos. Bendecimos el nombre de Jesucristo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este tiempo en que podemos compartir de tu palabra y es con humildad que pido al Espíritu Santo que nos guíe y nos dé conocimiento y revelación de su palabra, la palabra de Dios. Gracias, Señor, por esta porción de las Escrituras, de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulos 14 y 15. Amén. Leemos capítulo 14 a partir del versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo. Pero para el que piensa que algo es impuro, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es entristecido, ya no anda conforme al amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. No deis, pues, lugar a que se hable mal de vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Por lo tanto, sigamos lo que contribuye
a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero lo malo es comer algo que haga tropezar a otros. Mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que ofenda, debilite o haga tropezar a tu hermano. ¿Tienes tú fe? Tenla para ti mismo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come se condena a sí mismo porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, esto que está tratando el apóstol Pablo, es un tema presente en congregaciones. Y se trata de un capítulo que, desgraciadamente, nos va mostrando que una de las maneras que las tinieblas socavan la obra del Evangelio en las congregaciones y que desgraciadamente se presentan a veces personas que entran en una congregación y se concentran en atacar a los nuevos convertidos cuando están más débiles en la fe, cuando recién están comenzando a sentirse parte del cuerpo de Cristo y que están muy susceptibles a recibir consejos de quienes generalmente ellos consideran maduros y dignos de imitar. Y puesto que en su inmadurez de recién llegado son débiles y aún traen todo un bagaje de creencias o usanzas, costumbres o tradiciones ajenas a la fe. Y es precisamente considerando estas cosas que los que llevan más tiempo en el Señor y se espera que sean maduros, deben ser cuidadosos en sus opiniones y en el trato a estos nuevos. Recordando lo que claramente indica el apóstol en este capítulo 14, en el versículo 13, donde dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Incluso Pablo lo pone tan claro en los versículos siguientes, el 14 y el 15. Si tu hermano es entristecido, ya no andas conforme al amor. Y no hagas que se pierda aquel por quien Cristo murió. Es precioso cuando en una congregación hay gente madura que son incluyentes, cuidadosos, amorosos, con los débiles en la fe, con los nuevos recién llegados. Pero desgraciadamente se ven a veces como manchas.
aquellos que a Dios gracias que son pocos, pero a veces hacen mucha destrucción. Insensatos, duros de corazón, soberbios, que actúan sin el amor de Dios y en vez de incluir, echan fuera, excluyen, sacan a los bebés en la fe de las congregaciones con sus comentarios. Por eso hay que considerar seriamente lo que dice el apóstol Pablo en los versículos 16 y 17. No deis pues lugar a que se hable mal de vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y claro, esas personas que aparecen en congregaciones con insensatez piensan que con sus comentarios y acciones de justicia propia, carnal, creen que están haciendo el bien, sin considerar la condición de los nuevos en la fe, conforme a los principios más básicos del amor de Dios. Y así entonces ellos se exponen a que se hable mal de vuestro bien. Y estos jueces que aparecen a veces en congregaciones y que se levantan y con un espíritu engañoso también, no consideran que su justicia propia no es la del reino de Dios. Y por lo tanto, sus juicios, condenaciones, sus acciones de rechazo no van a traer paz y gozo a los débiles en la fe, sino que los van a espantar. Y a veces es el trabajo pastoral de restaurar a los débiles en la fe y enfrentar estas situaciones. Pero muchas veces esas personas que son juiciosas, obviamente que no son muy enseñables, no son gente que consideren la opinión pastoral, sino que ellos se pastorean a sí mismos. Entonces advierte el apóstol Pablo en el versículo 19 y 20. Por lo tanto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Una exhortación apostólica sabia que debiera llevarnos a todos a examinarnos y preguntarnos si nuestros comentarios y acciones están fundamentados en el amor agape, en el amor fileo, que contribuye a la paz y edificación de los hermanos y hermanas de la congregación. O si va a ser partícipe con estos insensatos que literalmente destruyen la obra de Dios, como dice el apóstol Pablo, con sus comentarios de juicio y acciones que espantan a los corderitos del Señor. Aún más, es sabio reflexionar
y preguntarse, ¿esto que voy a decir a un hermano o una hermana en la fe ofende? ¿Debilita? ¿O lleva a tropezar a un hermano en la fe? Realmente en esos casos lo que muchas veces falla es lo más básico del amor agape de Dios. Consideremos lo que dice el apóstol. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces mi hablar, mis acciones son un reflejo de la fe de Dios. Es de fe lo que hago, lo que hablo, porque si no, es pecado. Y de esta manera, en este pasaje, el apóstol Pablo revela la opinión de Dios respecto a la actividad de aquellos que con sus comentarios y acciones espantan no solamente a los nuevos en la fe, que es un pecado grande, sino que a veces espantan también a otros hermanos o hermanas que no son tan nuevos en la fe. En los años yo he visto que la gente que opera de esa manera, muchas veces lo que lo mueve son ambiciones personales, de reconocimiento. Otras veces porque ellos están siendo inspirados por el espíritu de anticristo, que destruye congregaciones, que saca gente de congregaciones. El espíritu de anticristo que divide iglesias. Y esto realmente causa mucha destrucción en la obra de Dios. Y sigue con este tema el apóstol Pablo en el capítulo 15, y ahora leemos del versículo 1 al 7. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito.
Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y exaltadlo todos los pueblos. Y otra vez, dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará para gobernar a las naciones, las cuales esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si hay algo que necesita un débil en la fe o un nuevo en la fe, y nosotros como gente madura en el Señor, como aparece en este pasaje dirigido a los maduros en la fe, lo que tenemos que infundir es esperanza. Que nuestro mensaje sea de fe. Que nuestro comportamiento, nuestras acciones reflejen el amor de Dios y la fe de Dios. Que le demos esperanza a los nuevos. En este pasaje que acabamos de leer, versículos 1 al 7 del capítulo 15, Pablo se dirige a los maduros en la fe, a los que actúan sensatamente con el amor y la sabiduría de la guía del Espíritu Santo, con mucha prudencia en sus comentarios y acciones, atentos a hacer lo que es bueno para edificación de los hermanos de la congregación. Los maduros en la fe muestran paciencia para con los débiles y van a estar atentos a entregar las palabras con la consolación de las Escrituras. De hecho, el maduro en la fe va a actuar con lo que el apóstol dice, el sentir según Cristo Jesús. Recordando que lo que hagan, lo que nosotros hagamos, debe ser para glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, meditar en esto. Lo que estoy hablando, lo que estoy haciendo, da gloria al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 7, Pablo apela a los que, como cristianos de fe madura, recordemos también cómo Cristo nos recibió a nosotros cuando llegamos a conocerlo. Cómo nos recibió con amor y con paciencia en nuestra inmadurez. Entonces, con ese sentir según Cristo Jesús, incluyente, del mismo modo nosotros debemos recibir a los nuevos, no para espantarlos y sacarlos de la congregación, sino justo lo contrario, como lo hacía Jesucristo, para acogerlos con el amor de Dios, con la paciencia del Señor, recibiéndolos
no resistiéndolos. Lo cual es pecado de dimensiones muy destructivas. Sigamos leyendo del capítulo 15 de Romanos. Ahora leo del versículo 8. Y dice: os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez, dice: alegraos gentiles con su pueblo. O sea, estamos nosotros usando de la misericordia de Dios para los demás, especialmente a los nuevos en la fe. Estamos llevando a que ellos se llenen de esperanza con la palabra de Dios, que se alegren, porque nosotros estamos llenos del gozo del Señor, del gozo del Señor. Cuando dice el apóstol Pablo: el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que eso sea la actitud que nosotros tenemos con los demás. Así nosotros podemos ver en ocasiones que estos débiles en la fe, cuando son así edificados, van a glorificar a Dios por su misericordia. Y esto produce un efecto evangelizador, porque ellos también van a comunicar esperanza a otras personas que están perdidas. Van a exhibir paz y gozo en la fe, impactando a otros que son ovejas perdidas, hijos pródigos, hijas pródigas. El ejemplo de Jesús que resalta el apóstol Pablo en estos pasajes, lo destaca que era siervo para mostrar la verdad de Dios, con hechos de evidencia del amor incluyente de Dios, para confirmar las promesas preciosas de Dios, despertando fe en los nuevos creyentes y llevando hasta los más débiles, nuevos en la fe, a glorificar a Dios por su gran misericordia. ¿Se acuerdan ustedes la mujer que entre medio de la multitud se acerca y toca el manto de
Jesús con fe. De la manera que Jesús llevaba a los creyentes a alegrarse con gozo y paz en la fe, con abundancia de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que eso sea nuestro proceder, que esa sea nuestra actitud y que eso sea el fruto de nuestros labios. Porque eso edifica la obra de Dios, edifica la iglesia y agrada a Dios. Es su iglesia, son sus ovejas y nosotros, siervos para alentar, para edificar. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana.